Siempre he estado absolutamente convencido de que esta era la pura verdad. Odiaba la religión con todas mis fuerzas. Para mí, el cristianismo no era más que una herramienta de manipulación, creada para mantener a las personas atrapadas en un estado de inconsciencia, impidiéndoles despertar a la realidad. Esa era mi creencia inquebrantable en ese momento. Y fue precisamente durante este periodo que mi banda participó por primera vez en Britain's Got Talent. Lo hicimos muy bien, llegamos a la final y al poco tiempo formé un nuevo grupo, Nemesis. Llegamos a la final de Beach Tea en 2008 y luego creamos K-Nay, un dúo con Kyle, de ahí el nombre, una mezcla de Kyle y Nemesis Entertainment. Fue un proyecto que combinaba música en vivo, danza y energía pura. Lo recuerdo como si fuera ayer, me acosté en la cama, cerré los ojos y, en el mismo momento, sentí algo indescriptible. Fue como si me arrancaran el alma del cuerpo con una violencia absurda, a una velocidad vertiginosa. Cuando me di cuenta, estaba en un lugar en el que no me sentía bien. No había duda, era demoníaco, una atmósfera llena de una oscuridad que no podía compararse con nada que yo hubiera experimentado jamás. De repente, todo se volvió negro, una brea tan espesa que era imposible ver incluso tu propia mano frente a tu cara. Fue entonces cuando, incluso en esa oscuridad total, algo apareció ante mí. Un pergamino blanco, con bordes dorados, flotando en el aire. Era un contrato y sabía exactamente lo que significaba. Había que firmarlo con sangre. En el mismo segundo, mi alma regresó a mi cuerpo con una sacudida y abrí los ojos asustada. Cuando volví la cabeza, vi una criatura demoníaca, de unos 4 pies de altura, parada junto a la cama, mirándome. Su piel era completamente negra, sus ojos profundos y vacíos. El miedo que se apoderó de mí era paralizante, un sentimiento de terror tan intenso que me dejó inmóvil, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Hoy estoy aquí para compartir mi historia, algo a lo que me he aferrado durante mucho tiempo. Era ateo, profundicé en prácticas ocultas e incluso llegué a la final de uno de los concursos de talentos más grandes del mundo. Pero nada de esto se compara con lo que viví después. Bienvenidos a este momento de reflexión sobre lo que existe más allá de la vida. Y nuestra invitada de hoy es Isa, quien finalmente está lista para revelar su poderoso testimonio. Isa, es un honor tenerte aquí. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Isa, tu historia es asombrosa. ¿Por dónde empezar a contar todo esto? La verdad es que no sé ni por dónde empezar, porque siempre he tenido una conexión con el mundo espiritual, incluso sin entender lo que eso realmente significaba. Desde pequeña sucedían cosas extrañas a mi alrededor. Vi cosas, sentí presencias, pero, como todo niño, todo lo atribuí a la imaginación. Pero uno de mis primeros recuerdos claros fue cuando vivíamos en un apartamento del segundo piso, cerca del centro de Londres. Un día logré encerrarme en la habitación de mis padres por dentro. No pudieron entrar en absoluto. Incluso llamaron a los bomberos para que derribaran la puerta y me liberaran. Mientras esperaba, mis hermanos me pasaron galletas por debajo de la puerta para que no tuviera hambre. Me quedé allí durante horas, hasta que finalmente derribaron la puerta. Recuerdo que me dijeron que me mantuviera alejado y en cama mientras trabajaban. Eso es lo que hice. Pero de repente comencé a arrastrarme bajo las sábanas hacia los pies de la cama. Fue entonces cuando tuve la clara sensación de que no estaba sola. Del otro lado, apareció de repente un niño que se detuvo justo frente a mí. Tenía piel pálida y oscura, ojos negros profundos y cabello corto y oscuro. Debía tener mi edad, yo tenía unos 4 años. Nos miramos fijamente durante unos segundos, hasta que cada uno siguió su propio camino. No fue un sueño. Estaba completamente despierto. Unos 10 minutos después derribaron la puerta y yo seguía allí, en la cama, sin haber dormido ni un segundo. Lo que vi, realmente lo vi. Ese experimento fue solo el comienzo. Algo en mí ya estaba abierto a interactuar con fuerzas espirituales, incluso sin que yo fuera consciente de ello. Y eso marcó el inicio de una etapa que fue, sin exagerar, una auténtica pesadilla. Durante años sufrí ataques espirituales todas las noches. Eran horribles pesadillas, una tras otra, noche tras noche. Tomaba 5 o 6 por noche, tan intensos que me dejaban exhausto. Fue una tortura constante. Con el tiempo decidí pedir ayuda. En ese momento,
no tuve con mis padres el mismo diálogo que tengo hoy, así que no compartí mucho de lo que estaba pasando. Pero le conté a mi madre sobre las pesadillas y ella me sugirió que intentara dormir de lado para ver si mejoraba. Funcionó por un tiempo. Hasta que las entidades entendieron mi estrategia. Me despertaba en mitad de la noche y, sin darme cuenta, me daba vueltas sobre mi espalda. En el mismo momento, el sueño pacífico se convirtió en un ataque brutal e implacable. Era como si supieran exactamente lo que estaba haciendo para protegerme. Después de unos años, me di cuenta de que si moría en el sueño, despertaría en la vida real. Entonces comencé a forzar situaciones extremas, saltar por las ventanas, correr frente a los autos, cualquier cosa para despertar. Y por un tiempo funcionó. Hasta que entendieron mi plan. A partir de entonces, las cosas no hicieron más que empeorar. El miedo era tan grande que sentí su presencia incluso antes de dormir, una energía pesada y paralizante que me dejó inmóvil de terror. Y así continuó, noche tras noche, durante años. Eleva tu vibración, domina la realidad con el poder de la mente. Todo era tan seductor, tan tentador, después de todo, ¿quién no querría creer que son capaces de dar forma al mundo solo con sus pensamientos? Pero había algo detrás de esta promesa de libertad, algo de lo que solo me daría cuenta mucho más tarde. Las pesadillas no cesaron. De hecho, se han vuelto más sofisticados, como si supieran exactamente dónde golpearme. Una de esas noches, estaba en un pasillo oscuro, huyendo de algo que no podía ver pero que sentía que se acercaba. De repente, el suelo se abrió bajo mis pies y caí en un pozo sin fin. No fue solo una caída, fue un descenso consciente, como si mi cuerpo físico estuviera allí pero mi mente ya se hubiera soltado. Cuando finalmente desperté, estaba acostado en la cama pero no podía moverme. Algo estaba encima de mí, presionando mi pecho, como si un peso invisible me aplastara. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Era como si mi cuerpo estuviera anestesiado, pero mi mente hiperconsciente registraba cada detalle, el olor a humedad, el sonido de una respiración agitada cerca de mi oído, la sensación de unos dedos fríos tocando mi cara. Fue en ese momento que comencé a buscar desesperadamente respuestas. Ya no quería ser una víctima. Quería entender lo que me estaba pasando. Y así fue como encontré comunidades en línea donde la gente compartía experiencias similares. Algunos lo llamaron parálisis del sueño, otros lo llamaron viaje astral involuntario, pero todos coincidieron en una cosa: había algo del otro lado, algo que no quería dejarnos ir. Algunos decían que eran espíritus, otros decían que eran entidades demoníacas, e incluso había quienes creían que eran proyecciones de la mente misma. Pero una cosa era segura, no era natural. No fue solo un mal sueño. Era demasiado real para ignorarlo. Fue entonces cuando decidí poner a prueba todo lo que leía. Si fuera posible proyectar conciencia, entonces aprendería a hacerlo a propósito. Si hubiera entidades persiguiéndome, descubriría cómo enfrentarlas. Empecé a practicar técnicas de meditación, repitiendo mantras antes de irme a dormir, visualizando hilos de luz protegiéndome. Por un tiempo pareció funcionar. Las pesadillas disminuyeron y a veces pude separarme de mi cuerpo con más control. Pero pronto me di cuenta de que no era una victoria, era solo una tregua. Las entidades no habían desaparecido. Simplemente esperaron, observando, como depredadores que saben que su presa no puede huir para siempre. Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba en un estado de proyección consciente, flotando sobre mi cuerpo, cuando algo me jaló con fuerza brutal. No fue un sueño. No fue una ilusión. Fue como ser arrastrado por un torbellino, y, de repente, estaba en un lugar que no era de este mundo. No había paredes ni suelo, solo una oscuridad densa y palpitante, como si el aire mismo estuviera vivo. Y entonces aparecieron. No eran formas definidas, sino presencias, voces que susurraban en mi mente, imágenes distorsionadas que pasaban ante mis ojos. Una de ellas se acercó y sentí su aliento frío contra mi piel. «Eres nuestro», dijo, no con palabras, sino con una certeza que resonó dentro de mí. «Siempre hemos estado aquí». Fue en ese momento que comprendí la verdad, no eran solo pesadillas. No era solo mi mente jugando una mala pasada. Fue una guerra. Y yo estaba en medio de eso, sin armas, sin defensas, sin saber luchar. Pero sabía una cosa, ya no podía ignorarla. Ya no podía fingir que era solo mi imaginación.
porque si no hacía algo, me tendrían para siempre. Y ahí estaba yo, sediento de respuestas, devorando cada palabra como si fuera la última verdad del universo. Esto es libertad, pensé. Eso es poder. Hablaron de una ascensión, de un despertar colectivo que nos devolvería a quienes éramos antes de la caída, seres luminosos, omniscientes, creadores de nuestra propia realidad. Y yo. Yo sería uno de los elegidos. Un índigo, un portador de la nueva era. No necesitaba a Dios. No necesitaba fe. Todo lo que necesitaba era yo, mi vibración, mi determinación de elevar la conciencia del mundo. Pero algo me estaba devorando por dentro. Como una espina en el alma, una voz susurró, ¿y si todo esto es mentira? No fue miedo. Era algo más profundo, más visceral. Una desconfianza que crecía con cada ritual, cada meditación, cada vez que intentaba sintonizarme con esa energía que prometía transformarlo todo. Porque en el fondo lo sabía, no era luz lo que sentía. Era un vacío disfrazado de iluminación. Un pozo sin fondo, donde la promesa de poder se disolvió en la nada. Hablaban de amor, pero era un amor frío y calculador. Un amor que exigía sacrificio, no de uno mismo, sino de los demás. Si no llegamos a la quinta dimensión, la humanidad se perderá, afirmaron. Y yo creí. ¿Cómo no creerlo? Todo era tan lógico, tan perfecto. Pero entonces, ¿por qué cada vez que cerraba los ojos para meditar sentía que algo me observaba? ¿Por qué en los momentos de tranquilidad oía risas lejanas, como si alguien se estuviera divirtiendo a mi costa? Fue entonces cuando me di cuenta, no era la ascensión. Fue una trampa. Una trampa tan bien construida que incluso yo, que siempre me creí tan inteligente, había caído en ella sin dudarlo. No querían liberarme. Querían utilizarme. Y lo peor. Me había ido. Porque en el fondo quería creer que era especial. Que yo era diferente. Que podría ser más que un simple humano. Pero la verdad es que no somos dioses. Nunca fuimos. Y cada vez que intentamos ponernos en sus zapatos, terminamos cayendo de rodillas, a cuatro patas, boca abajo en el suelo. Porque el orgullo es la primera puerta que abre el enemigo. Y yo había dejado la mía bien abierta. Y cada uno de ellos solo reforzó la ilusión de que estaba descubriendo verdades ocultas. Que fui uno de los pocos elegidos para desbloquear los secretos del universo. Pero, en el fondo, era como si me condujeran por un camino cada vez más estrecho, donde las paredes se iban cerrando lentamente, sin que yo me diera cuenta. Hasta que un día no había salida, solo la oscuridad que yo mismo había ayudado a crear. Hablaron de amor cósmico, de ascensión, de una galaxia entera dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. Pero lo que no vi, o no quise ver, fue que este amor tenía un precio. Siempre lo hay. Prometieron libertad pero exigieron devoción. Prometieron conocimiento, pero solo entregaron migajas de una verdad distorsionada. Y lo peor. Acepté. Porque en el fondo quería creer que había algo más grande, algo más allá de lo que mis ojos podían ver. Algo que me hizo sentir especial. Pero la verdad es que no hay atajos hacia la iluminación. No hay ninguna federación galáctica esperando para salvarnos. Lo que existe son espíritus que se alimentan de nuestra necesidad de significado, de nuestra sed de respuestas fáciles. Se visten de luz, de sabiduría, de progreso espiritual, pero detrás de cada promesa hay una trampa. Y me enamoré de todos ellos. Recuerdo una noche en la que pude proyectar con más claridad que nunca. Estaba flotando sobre mi cuerpo, sintiendo esa sensación de libertad que estaba buscando. Pero entonces algo cambió. El espacio a mi alrededor empezó a retorcerse, como si la realidad se estuviera doblando. Y de repente ya no estaba sola. Había voces, muchas, susurrando en mi mente, como si estuvieran dentro de mí. Dijeron que yo era poderoso, que tenía un papel importante que desempeñar. Que yo era un puente entre los mundos. Y yo creí. Porque, en ese momento, quería creer. Quería sentir que mi vida tenía un propósito, que no era una persona más perdida en un mundo sin respuestas. Pero lo que no entendí, o no quise entender, fue que esas voces no provenían de seres benévolos. Provenían de algo mucho más antiguo, mucho más hambriento. Algo que se alimentaba de mi arrogancia, de mi necesidad de ser especial.
Me mostraron visiones de futuros gloriosos, de civilizaciones avanzadas, de una humanidad finalmente libre de las cadenas de la materia. Pero cada vez que regresaba a mi cuerpo me sentía vacío. Como si me hubieran quitado algo. Como si con cada proyección dejara atrás un pedazo de mi alma. Solo después lo entendí, no eran guías. Eran depredadores. Y yo era la presa. Donde salí de mi cuerpo y volé libre. Hubo una visión en particular que puede resultarle reveladora. No creo haber compartido este antes. Fue durante una proyección astral en la que creí haber entrado en uno de los cielos, el suelo estaba pavimentado de oro, se levantaban estructuras colosales como castillos, pero de una belleza indescriptible. Al salir de mi cuerpo, recuerdo haber atravesado el techo y de repente ver el interior de una casa. Y allí estaban, a los que llamábamos gente de las sombras. En el movimiento New Age creíamos que eran demonios, pero los llamábamos así para suavizar el peso de la palabra. Y deberían evitarse. Miré por el espacio de acceso y vi una habitación. Una persona acostada en la cama, inmóvil. A su lado, una de estas sombras, alta, oscura y de apariencia demoníaca, la observaba con intensidad voraz. Era como si le estuviera chupando algo. Una luz iridiscente, casi un arco iris, fluyó desde el rostro de la persona directamente hacia la boca de la criatura, como si se alimentara de esa energía. En ese momento racionalicé, son solo las sombras. Se alimentan del miedo. No es nada grave, la persona está durmiendo, todo está bien. Pero algo no cuadraba. No me sacudió como debería. Años más tarde vi el testimonio de alguien que había estado en el infierno. No fue el único informe de este tipo que escuché. Esta persona describió entidades demoníacas que atacaban a las personas, y quienes más despertaron su interés fueron precisamente aquellos que alguna vez habían estado en la presencia de Dios, antiguos cristianos que se habían alejado, cristianos tibios, que llevaban un rastro de luz divina, pero no suficiente. Porque Dios es luz, y sin Él solo hay oscuridad. El infierno no es oscuro por casualidad, es la ausencia absoluta de esa luz. Y cuando has estado en la presencia del Señor, aunque sea por un breve momento, algo de esa luz permanece en ti. Estas criaturas se alimentan de Él. Extraen esta luz. Cuando escuché esto, algo en mí se estremeció. Eso es todo. Eso es lo que vi. Un demonio en una casa, chupando la luz de alguien que una vez conoció a Dios pero se alejó. No fue miedo. Era ligero. Y en ese instante supe que lo que había presenciado no era inofensivo. Fue horrible. Poco después, por primera vez me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta entonces, todavía me aferraba a la idea de que estaba en el camino correcto. Involucré a otras personas, compartí mis experiencias, mis guías espirituales me alimentaron con ese conocimiento. Pero algo dentro de mí gritó que algo andaba mal. Y es aquí donde la gracia de Dios se revela en toda su magnitud. Porque el hombre que soy hoy no tiene nada que ver con quién era entonces. Y Él me sacó de ese lugar sin que yo se lo pidiera, sin que yo clamara por salvación, sin que yo siquiera supiera que necesitaba ser salvo. Vio algo en mí, algo que ni siquiera yo mismo vi, y decidió actuar. Esta es la naturaleza de su misericordia, salva incluso a quienes no la merecen. Y yo, en ese momento, no lo merecía. No había hecho nada para justificar su intervención. Pero Él intervino de todos modos. Dios obra de maneras misteriosas, como dicen. No siempre responde nuestras preguntas directamente. A veces Él simplemente lanza una señal, algo que te hace detenerte y pensar, lo entiendo. Eso es todo. Y conmigo fue así. Cuando oré y busqué respuestas, Él me envió pistas, señales, coincidencias que, juntas, formaron la respuesta que necesitaba escuchar. Entonces, un día, mientras buscaba vídeos de Spirit Sites, el canal que me había presentado toda esta creencia, me encontré con el testimonio de uno de los fundadores. Había abandonado el canal. Pensé, debe haber habido alguna pelea con el otro criador. Pero no fue eso. Dijo que había tenido un encuentro con Cristo. Estaba deprimida, infeliz, perdida. Y se le apareció Jesús. Pasó por un proceso de liberación en una iglesia, donde los demonios fueron expulsados de su cuerpo. Convulsionó, fue atacado, sufrió, hasta que, finalmente, fue liberado. Y abandonó el movimiento New Age.
En ese momento apenas conocía el nombre de Jesús. No era algo que formara parte de mi vocabulario espiritual. Entonces me pareció extraño. Pero lo que más me sorprendió fue lo que describió, comenzó a cuestionar a sus guías espirituales y maestros ascendidos. Él preguntó, ¿quién eres? ¿Conoces a Jesús? ¿Cuál es tu relación con él? Y al hacer estas preguntas, las entidades comenzaron a manifestarse en su verdadera forma, como los seres demoníacos que realmente eran. Porque se disfrazan. Se presentan como ángeles de luz, pero son lobos vestidos de ovejas. No parecen algo de lo que huirías. No. Toman la forma de alguien a quien amas, un lindo animal, algo que deseas. Te estudian toda tu vida. Desde tu nacimiento, hay demonios asignados a ti, al igual que hay ángeles guardianes. Están ahí, observando, aprendiendo, esperando el momento adecuado para atacar. Te conocen mejor que tú mismo. Conocen tus debilidades, tus heridas, tus deseos más profundos. Entonces, a veces las personas que canalizan reciben información precisa sobre alguien, no porque estén hablando con un espíritu familiar, sino porque se están comunicando con el demonio que ha estado con esa persona durante años. Lo saben todo. Y usan este conocimiento para plantar pensamientos en tu mente, para llevarte el pecado. Te preguntas, ¿cómo pude hacer esto? ¿Por qué actué de esta manera? Pero saben exactamente qué botones presionar. Y todo lo que antes me parecía sagrado ahora me sonaba a trampa. Cada ritual, cada invocación, cada piedra energizada que llevaba en mi bolsillo no era más que una invitación abierta a algo que no entendía pero que, poco a poco, comencé a temer. Porque el enemigo no lucha de frente. Susurra, distorsiona, te hace creer que tienes el control cuando en realidad ya estás siendo guiado por hilos invisibles. Y lo sentí. Sentí el peso de cada decisión, como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de una electricidad siniestra, lista para arrastrarme de regreso al abismo que ni siquiera sabía que existía. Fue entonces cuando me di cuenta, no bastaba con parar. No bastaba con cerrar los libros de ocultismo o guardar las cartas del tarot en un cajón. El mal no se contenta con vuestra indiferencia. Él quiere tu rendición. Y si no tomas una postura, él asume que ya has ganado. Entonces comencé a orar, no como un ritual vacío, sino como un grito desesperado de alguien que finalmente entendió que estaba perdido. Y cuanto más gritaba, más se intensificaban las cosas a mi alrededor. Esta vez no fueron ataques sutiles. Eran tormentas. Enfermedades que aparecieron de la nada, facturas que se multiplicaron sin explicación, personas a mi alrededor que de repente se convirtieron en instrumentos de confusión. Incluso en el escenario, donde antes me sentía invencible, comencé a notar miradas que no eran solo de admiración, sino algo más oscuro. Algo que reconocí como presa fácil. Pero ahora había una diferencia. Antes estaba solo. Ahora sabía que no lo era. Porque cada vez que el miedo se apoderaba de él, algo o alguien intervenía. No fue suerte. No fue una coincidencia. Fue protección. Y eso me asustó más que cualquier demonio, porque significaba que yo no era solo un objetivo. Me buscaban. No por el infierno, sino por algo más grande. Algo que no me abandonara, incluso cuando todavía no sabía cómo llamarlo. Así fue como, en medio del caos, comencé a comprender la guerra espiritual. No como una teoría, sino como una cruda realidad, que se desarrolló en mi vida como una película de terror, solo que real. Y lo más aterrador no fueron los demonios, sino la claridad de que no podía derrotarlos solo. Porque el enemigo no juega limpio. Él usa lo que amas en tu contra. Él convierte tus debilidades en armas. Y si no tienes un ancla, te arrastra a donde quiere. Por eso, cuando Kyle y yo hicimos ese pacto, no fue solo una promesa entre amigos. Era un escudo. Porque ya había visto lo que pasa cuando entras al mundo del entretenimiento con los brazos abiertos, sin protección. Había visto a artistas brillantes perderse en adicciones, en egos inflados, en contratos que chupaban más que dinero, chupaban almas. Y no quería ser un nombre más en la lista de los que vendieron todo por un poco de fama. Entonces decidimos, pase lo que pase, no importa quién nos ofrezca el mundo, elegiremos a Dios. Incluso si eso significara perderlo todo. Y créanme, vinieron las tentaciones. Llegaron disfrazados de oportunidades, personas influyentes,
promesas de éxito rápido. Llegaron con sonrisas y apretones de manos que ardían como el fuego. Pero esta vez estaba preparado. No porque fuera fuerte, sino porque había aprendido a reconocer el olor del engaño. Y cada vez que surgía la duda, recordaba aquella noche en el campo, cuando 3 figuras me miraron desde el cielo y me salvaron sin que yo se lo pidiera. Eso cambió todo. Porque si él estaba dispuesto a salvarme cuando ni siquiera sabía que lo necesitaba, ¿qué más no haría por mí ahora que finalmente me acerqué a él? La guerra no ha terminado. Nunca termina. Pero ahora tenía un arma que el enemigo no podía tocar, la certeza de que, pase lo que pase, no estoy luchando solo. Y eso marca la diferencia. Porque cuando comprendes que el mal no solo es real, sino personal, también comprendes que el amor de Dios es aún más real e infinitamente más poderoso. Y eso es lo que no quieren que sepas. Y allí, frente a mí, estaba la prueba viviente de que el enemigo no se anda con rodeos en el trabajo. No ofrece contratos con tinta y papel, exige sangre. Y cuando ves, con los ojos abiertos, lo que él realmente quiere a cambio, entiendes que no se trata de fama, fortuna o poder. Se trata de algo mucho más valioso, tu alma. Esa criatura no necesitaba hablar. Su silencio fue una sentencia. La oscuridad a su alrededor latía como un corazón enfermo, y supe sin lugar a dudas que si hubiera dudado aunque fuera por un segundo, si hubiera dejado que la curiosidad venciera al miedo, habría estado firmando mi propio destino. No con un bolígrafo, no con un apretón de manos, sino con el peso de una elección que no tiene retorno. Y fue en ese momento que entendí algo que la mayoría de la gente nunca entenderá: el diablo no aparece con cuernos y tridente. Aparece con lo que más deseas. Se disfraza de sueño, de oportunidad, de suerte. Susurra que mereces más, que la vida es injusta, que Dios te oculta algo. Y cuando estás débil, enfermo, vulnerable, como yo esa noche, con la fiebre quemándome los huesos, ataca. Porque él actúa así, en los momentos en los que somos más frágiles, cuando la fe parece lejana y la duda es una sombra que no se aleja de nuestro lado. Pero esta es la verdad que no quieren que sepas: no tienes que firmar nada. No es necesario invocar nada. No necesitas abrir puertas que no sabes cerrar. Porque, al final del día, el enemigo solo tiene el poder que tú le das. Y si nunca le das un centímetro, no tendrá ni un metro para avanzar. Podría haber ignorado ese contrato. Podría haber pensado: es solo un sueño, una alucinación febril. Pero había visto demasiado para creer en coincidencias. Ya había sentido lo que sucede cuando juegas con fuerzas que no entiendes. Y por eso, en ese momento, elegí. No con palabras, no con gestos, sino con el silencio de mi mente, con la negativa absoluta a negociar. ¿Y sabes qué pasó? Se fue. Porque el diablo no pierde el tiempo con quien no está dispuesto a seguir su juego. Pero la batalla no termina ahí. Porque una vez que ves, una vez que sabes, no hay más excusas. Ya no puedes fingir que no entiendes. Ya no se puede decir: no lo sabía, cuando el mal se presenta con cara seria, ofreciendo al mundo a cambio de algo que ni siquiera es suyo para dar. Entonces, si estás leyendo esto ahora mismo y algo dentro de ti te dice: esto suena loco, te digo: no es una locura. Es la realidad. Y si ya has jugado con cosas que no entiendes, si has abierto puertas que no sabes cerrar, aún no es demasiado tarde. Aún puedes elegir. Todavía puedes decir que no. Todavía puedes cerrar los ojos y, en lugar de invocar a los espíritus, invocar a aquel que ya los ha vencido a todos. Porque al final solo hay dos opciones: o sirves al Dios que creó el universo, o sirves al que intentó destruirlo. No hay término medio. No hay neutralidad. Y las buenas noticias: no tienes que luchar solo. Ya ganó la guerra. Solo tienes que elegir de qué lado quieres estar cuando todo se calme. De repente, la multitud se inflama. No con fuego ordinario, sino con algo más profundo, más oscuro. Algo que no queme la piel, sino el alma. Y ahí, en ese preciso momento, te das cuenta: no es un espectáculo. Es un rito. Una iniciación disfrazada de entretenimiento. Porque el enemigo no viene con cuernos y horcas. Viene con luces de neón, ritmos hipnóticos y una sonrisa que promete libertad. No dice: ven al infierno. Dice: sé libre, sé tú mismo, rompe las cadenas. Y antes de que te des cuenta,
estás encadenado a algo mucho peor que las reglas que prometió destruir. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: el diablo no tiene poder original. Es un plagiario. Un falsificador. Toma lo que Dios creó, belleza, arte, música, amor, y lo distorsiona hasta que no queda nada más que una cáscara vacía. Convierte el bautismo en ahogamiento espiritual. Convierte la adoración en idolatría. Convierte el amor en lujuria. Y lo peor, lo hace tan lenta y sutilmente que ni siquiera te das cuenta de que te están engañando hasta que es demasiado tarde. Vi esto de cerca. Vi cómo funciona la industria. Cómo se abren las puertas a quienes sirven al sistema, y cómo se cierran a quienes se atreven a cuestionar. Vi cómo se ridiculiza el nombre de Jesús, mientras a otros se les protege como si fueran intocables. ¿Y sabes qué más? Esto no es una coincidencia. Es estrategia. Porque cuando eliminas a Cristo de la ecuación, solo queda un reino, el de este mundo. Y este reino no es neutral. Tiene dueño. Pero hay esperanza. Uno solo. Y no se trata de ser lo suficientemente bueno, meditar lo suficiente o seguir reglas lo suficiente. Es reconocer que nunca serás lo suficientemente bueno. Que todas vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Y que, por eso mismo, hizo lo que vosotros no pudisteis hacer. Él vino. Él vivió. Murió. Y resucitó, no como profeta, no como gurú, sino como Dios mismo encarnado, rompiendo las cadenas que ninguno de nosotros podía romper. Y ahora Él te ofrece una opción. No entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira perfecta. Entre el camino angosto y el camino ancho. Entre el Dios que te ama lo suficiente como para morir por ti y el sistema que te ama lo suficiente como para usarte hasta que no quede nada. Puedes seguir siguiendo a la multitud. Puedes seguir creyendo que es solo arte, solo entretenimiento, solo una fase. O puedes abrir los ojos y ver que detrás de cada luz intermitente, cada letra ambigua, cada actuación que parece inofensiva, se libra una guerra. Y el campo de batalla. Tu corazón. La cuestión no es si elegirás un bando. La pregunta es, cuando caiga el telón y la música se detenga, ¿de qué lado querrás estar? Porque una cosa es segura, el espectáculo no durará para siempre. Y cuando las luces se apaguen, solo quedará lo real. Te prometen fama, poder, un nombre grabado en neón, pero el precio es tu alma. ¿Ves las señales? No. La transformación calculada, el agua que lava una identidad y da luz a otra, el palo que rompe cristales como si de un ritual iniciático se tratase. No es una coincidencia. No es arte. Es un contrato firmado en silencio, un pacto del que solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y lo más aterrador, no lo ocultan. Se muestran. Porque saben que, si normalizas lo absurdo, si aceptas que es solo un clip, es solo una persona, tu corazón ya está vendido incluso antes de firmar. Te dan vislumbres de lo que podrías ser tú. Ese podrías haber sido tú, susurran, mientras muestran el camino fácil, la fama instantánea, el poder que viene con una inmersión en aguas oscuras, la metamorfosis que te transforma en algo que ya no es humano. Pero lo que no te dicen es que, al otro lado del espejo, no hay libertad, solo cadenas. Cadenas que no ves, pero que se aprietan cada vez más, hasta que respirar se convierte en un acto de rebelión. Y luego llega el momento en el que te das cuenta, no hay término medio. O estás con él o estás en contra de él. No hay neutralidad cuando el enemigo te rodea, cuando las voces en la oscuridad susurran tu nombre, cuando el miedo te paraliza como una mano helada en el pecho. Quizás intentes convencerte de que eres lo suficientemente fuerte como para resistir solo, que no necesitas ayuda, que puedes negociar con la oscuridad y salir ileso. Pero la verdad es que sin él, eres solo un objetivo. Un blanco fácil. Y cuando llega la noche, cuando se hace el silencio y sientes el peso de lo que has hecho, de lo que casi hiciste, de lo que pudo haber sido, es cuando la batalla se vuelve real. Estas no son solo visiones, no son solo pesadillas. Es la presencia del mal, tangible, asfixiante, como un demonio que salta sobre tu pecho y te grita en la cara, como diciendo, tú eres mío. Y no puedes moverte. No puedo gritar. No puede hacer nada más que sentir el terror carcomiendo cada fibra de su ser. Pero entonces, la luz. No una luz cualquiera. Ni un instante.
Una luz que no es de este mundo, que desgarra las tinieblas como una espada, que hace temblar al mismo diablo y desaparecer como el humo. Y sabes, en lo más profundo de tu ser, quién está ahí. No necesitas ver su rostro. No necesitas escuchar su voz claramente. Sabes. Porque cuando Él está presente, hasta el aire cambia. Incluso el miedo se inclina. Incluso lo que parecía imposible, ser libre, ser perdonado, ser suyo, se convierte en lo único que tiene sentido. Y aquí viene la pregunta que no quiere ser ignorada: si Él ya te rescató una vez, si ya te arrebató de las garras del enemigo, si ya te demostró que su amor es más fuerte que cualquier pacto, cualquier fama, cualquier poder, ¿por qué dudarías aún? ¿Por qué seguirías tratando de negociar, como si hubiera algo en este mundo que valiera más que la vida que Él te ofrece? No se trata de religión. No se trata de reglas. Se trata de relaciones. Él no quiere un siervo obediente, quiere un hijo. Él no quiere que ores solo cuando necesitas algo, quiere que le hables como si estuviera ahí, a tu lado, porque Él está. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de verlo como un vendedor de milagros y empiezas a verlo como el Padre que nunca te abandonó, incluso cuando tú lo abandonaste, entonces, sí, las cadenas se caen. Pero no eres solo tú. Nunca eres solo tú. Hay poder en la oración de una madre que no se rinde. Hay poder en el grito de un amigo que intercede. Hay poder en un grupo de personas que, juntas, se comprometen a buscar a Dios no durante una semana, ni durante un mes, sino todos los días, sin falta. Porque cuando la fe une, cuando el pueblo de Dios se levanta al unísono, hasta las puertas del infierno tiemblan. Ellos lo saben. Por eso intentan aislarte. Por eso intentan convencerte de que no necesitas la iglesia, que puedes tener tu propia fe. Porque saben que, solo, eres débil. Pero cuando estás rodeado de quienes luchan a tu lado, cuando tienes personas que oran por ti incluso cuando no lo mereces, cuando eres parte de un ejército que no se rinde, entonces sí, te vuelves firme. La elección es tuya. Pero recuerda, el espectáculo no durará para siempre. Las luces se apagarán. Y cuando eso suceda, solo quedará lo real. Solo Él quedará. Y la pregunta que queda es, cuando llegue ese día, ¿de qué lado estarás? Porque cuando haces un pacto con Dios, no estás firmando ningún contrato, estás sellando un pacto eterno. Y esta alianza no es solo tinta sobre papel, es sangre, es compromiso, es poder. Vi que esto sucedió en mi propia vida, días en que la tormenta parecía tragarlo todo, pero solo porque había gente orando por mí, solo porque se estaban declarando palabras de fe, el enemigo no podía operar en esa zona. Él retrocedió. Porque las palabras tienen poder y no es la fuerza de la expresión. Así fue creado el mundo, Dios habló y lo que no existía llegó a existir. No fue magia, no fue un truco de ilusionista. Era autoridad. Era la palabra. Entonces, cuando comprendes esto, cuando te das cuenta de que tu conexión con el Señor a través de la oración es más fuerte que cualquier arma que el mundo pueda ofrecer, algo cambia dentro de ti. No se reza por obligación, rezas porque sabes que, en ese momento, estás liberando una fuerza que puede cambiar destinos. Y no solo el tuyo. A veces estás en una fase de espera, mirando a tu alrededor y preguntándote, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué no suceden cosas? Pero es precisamente en estos momentos cuando el enemigo quiere distraerte. Él no quiere que ores. Él no quiere que usted declare. Porque sabes que cuando haces esto, estás desarmando las trampas que Él te ha tendido. Y los prepara con precisión quirúrgica. Satanás no juega a los dados, Él te estudia. Él y sus demonios la acompañan toda su vida, desde el primer llanto hasta el último aliento. Conocen tus debilidades, tus miedos, tus tentaciones. Saben exactamente qué te hará tropezar, qué te paralizará, qué te alejará de Dios. No descansan. Mientras duermes, funcionan. Mientras estás distraído, ellos atacan. Y lo peor. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos que son solo nuestros pensamientos, es solo estrés, es solo cansancio. Pero no lo es. Es una guerra espiritual. Y en esta guerra, lo único que te mantiene en pie son tus cimientos. Jesús no dijo, construye tu casa sobre la arena, sino, sobre la roca. Y esa roca es la palabra. Es conocimiento. Es comprender que si no sois firmes en la verdad, seréis engañados.
Porque el diablo no viene con un cartel que diga, yo soy el enemigo, viene disfrazado, con argumentos que parecen lógicos, con dudas que parecen razonables. Incluso usa la historia para confundir. Mira, varias culturas antiguas tenían un Dios que murió y resucitó con 12 discípulos. Pero cuando profundizas, descubres que esta evidencia son mentiras empaquetadas para que parezcan ciertas. Son distorsiones, medias verdades, manipulaciones. ¿Y el objetivo? Hacerte dudar. Hazte preguntas. Hacer que te rindas. Porque el enemigo no solo quiere alejarte de Dios, sino que quiere llevarte al infierno. Y no es un lugar donde los pecadores van a divertirse. No es una fiesta eterna. Es un tormento. Es un dolor multiplicado por 1000. Es un sufrimiento sin fin, sin alivio, sin esperanza. Y lo más aterrador, serás plenamente consciente de esto. 1 de cada 2. Para siempre. Por eso Jesús nos advierte, no seáis tibios. Porque la tibieza es el caldo de cultivo perfecto para el engaño. Cuando no sois ni calientes ni fríos, cuando no sois firmes en la fe, os volvéis vulnerables. Y el diablo ama a las personas vulnerables. Pero hay un arma que no puede derrotar, el perdón. Porque el perdón no es debilidad, es poder. Es romper las cadenas que el enemigo usa para atarte. Cuando perdonas, no estás diciendo, lo que hicieron está bien, estás diciendo, me niego a permitir que esto me aleje de Dios. Y eso es revolucionario. Porque Jesús ya te ha perdonado por cosas que ni siquiera has hecho todavía. Entonces, ¿cómo puedes negarle el perdón a alguien que te lastimó por algo tan pequeño? ¿Cómo puedes guardar rencor cuando Dios mismo decidió olvidar tus pecados? Al final, todo se reduce a una elección, ¿de qué lado te pondrás? Porque esta batalla no es solo tuya. Es por tu familia, por tus amigos, por aquellos que aún no saben la verdad. No estás luchando solo por ti mismo, estás luchando por ellos. Y la pregunta final es, cuando se apaguen las luces, cuando termine el espectáculo de la vida, ¿de qué lado estarás? ¿Del lado de aquellos que te aman lo suficiente como para morir por ti? ¿O del lado de aquellos que solo quieren verte sufrir para siempre? La elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo se acaba. Te mostrarán gráficos, estadísticas y fuentes fiables, para intentar demostrar que todo lo que crees es mentira. Pero debes saber una cosa, detrás de cada argumento hay una intención. Y su intención no es liberarte, sino atraparte en dudas hasta que dejes de buscar la verdad. No caigas en esa trampa. Porque cuando rasgas el velo de las apariencias, descubres que la información mejor, documentada, del mundo no es más que un castillo de naipes construido para ocultar el único nombre que realmente importa, Jesucristo. No es una teoría. No es una opinión. No es una entre miles de opciones. Él es la verdad absoluta, el camino innegociable, la vida que no puede ser replicada en ningún laboratorio o filosofía humana. Y si estás ahí, vacilante, con un pie a cada lado, te reto, dale una oportunidad. No es necesario que te lances de cabeza a rituales o dogmas. No es necesario fingir que ya tiene todas las respuestas. Solo hay que estar dispuesto a mirar. Porque sé lo que es estar del otro lado. Sé lo que es creer que Dios es un invento, que la Biblia es un libro obsoleto, que el pecado es solo una palabra usada para controlar a las personas. Pero hoy estoy aquí, de pie, para decirles que nada, absolutamente nada, de lo que haya experimentado antes se compara con lo que encontré en él. Y si él hizo eso por mí, un escéptico, un rebelde, un hombre que creía saberlo todo, imagina lo que puede hacer por ti. No importa lo que hiciste. No importa qué tan profundo creas que has caído. No hay pecado demasiado grande para su perdón. Solo un paso. MMC. Señor, te necesito. Abrir la puerta. Pídele que entre. Di, lávame, restáurame, lléname con tu espíritu. Y luego simplemente empieza a caminar. Lee la palabra. Habla con él. Y poco a poco se irá revelando. No como una idea abstracta, sino como una presencia real, que transforma, que sana, que nunca más te deja solo. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de millones de personas que fueron rescatadas de la oscuridad. Y ahora siento en mi corazón que es hora de llevar adelante este mensaje. No para mí, sino para él.
para aquellos que todavía están perdidos, como yo. Por eso estoy lanzando Isa Christian Network, un espacio para compartir testimonios, desenmascarar engaños y guiar a quienes están saliendo o a punto de entrar en falsas doctrinas. Un lugar para mostrar los signos de mentira antes de que te atrape. Para ayudarte a cerrar puertas que nunca debieron haberse abierto. Tendremos entrevistas, debates, historias reales. Y el objetivo es simple, hacer que la gente regrese a casa. Al Padre. A la luz. Porque cada vida rescatada es una victoria contra la oscuridad. Y si aunque sea una persona se salva a través de este canal, habrá valido la pena. Entonces, si estás viendo esto, te pregunto, estad atentos. Inscribirse. Compartir. Porque este no es un mensaje mío, es un llamado a la acción. Y es urgente. Sé lo que es tener miedo de hablar. Sé lo que es pensar, ¿qué pasa si se ríen de mí? ¿Qué pasa si piensan que estoy loco? Pero hoy les digo, no me importa. Porque si este testimonio salva una sola alma, lo repetiría 1000 veces. Y si el canal ayuda a alguien a ver la verdad, entonces cada segundo de malestar habrá sido poco. Porque al final, no se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de ti. Se trata de la eternidad. Y para terminar quiero dejar una última palabra, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos. No hay alternativa. Solo Él. Y si todavía tienes dudas, te invito a hacer una cosa, orar. Pídele a Dios que se revele. Pídele que te muestre si esto es real. Porque Él no se esconde de quienes lo buscan con el corazón. Y ahora me gustaría decir una oración por ti. Para todos los que miran. Que el Espíritu Santo toque cada corazón, rompa cada cadena y abra los ojos de quienes aún están cegados por la mentira. Oremos, Padre, te lo pido ahora, en el nombre de Jesús, por cada persona que está escuchando estas palabras. Señor, tócalas. Rompe las barreras. Muéstrate como el único camino, la única verdad, la única vida. Libera a los que están atrapados en engaños, en sectas, en falsas doctrinas. Lávalos con tu sangre. Llénalos con tu espíritu. Y que, de hoy en adelante, no vuelvan a ser los mismos. Que vean tu gloria y te elijan a seguir, sin importar el costo. Porque tú eres digno y te amamos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y que este sea solo el comienzo de un viaje que lo cambiará todo.